Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de este Ministerio Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y como cada noche de martes a viernes estamos presentando la palabra de Dios y haciendo estudios bíblicos y destacando esencias y mensajes a veces un poquito escondidos debajo de la simple escritura o de la simple narración bíblica. Hay otros elementos importantes que es bueno sacar a la luz para que nos den una dimensión más amplia del amor de Dios y de lo cerca que estamos de la salvación cuando miramos a Cristo. Que Dios me los bendiga mucho y hemos estado estudiando diferentes libros y ahora estamos pasando por el estudio de San Juan, el Evangelio según San Juan, la narración de la vida de Cristo del profeta Juan. Hoy vamos a hablar acerca de qué vacío se encuentra el hombre, qué hueca pudieran ser las filosofías, las creencias y aún las religiones cuando la esencia no es Jesús. Y por muchos años hemos vagado, hemos divagado, hemos pasado el tiempo en las bancas de muchas iglesias sin experimentar lo grandioso que es encontrarse con Cristo. Hay un hermoso himno que dice así: hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí, nada este mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Cerca de Jesús no hay pérdida, no hay confusión, no hay tradiciones, no hay filosofías, no hay nada que nos confunda. Mirar a Jesús, contemplar su rostro y leerlo en las Sagradas Escrituras es el deber de cada creyente que ha aceptado la luz y que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos tener como profesión de fe un día, un evento, una campaña evangelística, un retiro, un congreso, por importante que haya sido. Eso marca un comienzo, no es una experiencia con Dios. La experiencia con Dios sucede cada día y es un esfuerzo tremendo que el hombre o la mujer de estos tiempos tienen que hacer porque el tiempo parece no alcanzarnos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, así que tiene que haber tiempo para leer a Jesús en su palabra, para tener una oración de confesión cada día y mantener nuestras vidas en armonía con los sagrados mandamientos de Dios. Hoy vamos a estudiar San Juan capítulo 5 y vamos a leer algunos 2 o 3 versículos para inspirarnos y desarrollar un mensaje con alguna enseñanza. Así que voy a pedir que oremos antes de leer el texto sagrado. Bendito Padre que estás en los cielos, reconociendo que sin ti nada somos, nos ponemos en tus manos, pedimos perdón por nuestros pecados y reclamamos la ayuda del Espíritu Santo para estudiar, profundizar el texto bíblico y que alguna lección que podamos extraer contribuya a nuestra fortaleza espiritual y al lanzamiento de ese evangelista que hay escondido en cada uno de nosotros.
Que otras personas puedan divisar el amor de Dios y conocer tu palabra por medio de nuestro testimonio. Estamos trayendo delante de ti a Dianita Pérez como cada noche para que tú hagas un milagro, la sanes, la restaures completamente, porque tú eres un Dios de misericordia, de compasión, y que todo aquel que viene a ti no le echas fuera. Tenemos que mencionar y agradecerte por Suri Saday en Cuba, que había sido atacada por el cáncer. Sin embargo, tú has puesto tu mano sanadora, la has venido restaurando y ya hasta comenzó a trabajar. Gloria a ti, Señor, porque solamente tú haces esos milagros y esas maravillas. Oramos también por Eric, que es un jovencito que le gusta la palabra de Dios y que ha decidido dedicar sus talentos al Señor, que tú le sanes, le restaures y le bendigas. Oramos por nuestra hermana Dunia, que tú aumentes su fe y que ella pueda reconocer que solamente tú eres Dios, digno de ser temido, honrado y venerado. Y que hasta ella también alcance esa gotita de aceite del Espíritu Santo y ella pueda ser restaurada y sanada de su mal. Oramos por nuestra iglesia, Arca de Gracia, por el ministerio que estamos desarrollando en esta ciudad de Bradenton, Florida, y también estamos orando por tantas familias que están muy interesadas en comenzar a reunirse una vez que abramos los servicios regulares. Oramos para que seas tú, Señor, quien dirija todas las cosas y nos des el sí en el momento apropiado. Nos presentamos delante de ti humildemente esta noche para que tú nos ayudes y nos bendigas con tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Tenemos un encuentro de Cristo no casual. Así que el relato de San Juan capítulo 5 dice que Cristo ha decidido ir a Jerusalén a una fiesta que tienen los judíos. Y en medio de la fiesta, como decía ayer, siempre hay alguien que sufre. Y había un lugar llamado el estanque de Betesda, que estaba en cierto lugar de la ciudad muy conocido. Y Jesús, antes de llegar a la fiesta, decidió ir a este lugar. ¿Por qué? Porque en el estanque de Betesda yacía una multitud de ciegos, enfermos, cojos, paralíticos, que aguardaban mirando el estanque o mirando aquella piscina, porque había una tradición, una fábula, un invento de alguien, que un ángel descendía de vez en cuando al estanque. Entonces el primero que entrara al agua iba a ser sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense ustedes. Ahora, lo sorprendente de este relato es que este suceso está aconteciendo en Jerusalén. Esta situación que estamos mirando en este relato está sucediendo en Jerusalén. Se supone que la mayoría de estos enfermos son judíos que conocen los 10 mandamientos, que conocen a Dios, que conocen las sagradas escrituras. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios sea invadido por fábulas, por tradiciones? Anoche estuvimos hablando de algunas tradiciones que se han diseminado en el mundo cristiano, como de que existe un infierno donde se quema la gente y sufre por toda la eternidad, pagando los pecados de 60 o 70 años en esta tierra. También hay tradiciones que la gente buena va para el cielo a estar con Dios cuando mueren, pero sin haber habido todavía un juicio. Y hay una serie de contradicciones y de controversias con estas fábulas, con estas doctrinas falsas, y lamentablemente desde tiempos de Cristo ya estas tradiciones, ya estas fábulas acompañaban a la gente, aún a los conocedores de la palabra. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y esta pregunta me la han hecho muchos nuevos creyentes. ¿Por qué es que hay tantas creencias, tantas denominaciones? Porque cada grupo ha aceptado, ha recibido con beneplácito, con mucho ardor y con mucha alegría y con mucho
de nuevo ciertas porciones de la Biblia, pero hay otras que han tapado con una mano, con dos o con todas las extremidades, con tal de no ver las recomendaciones, las reconvenciones, las amonestaciones de Dios que están en las Sagradas Escrituras. La mayoría de los creyentes nos pasa eso. Hay porciones de la Biblia que nos gusta leer, hay porciones de la Biblia que no queremos ni mirar porque no nos competen, no nos interesan. Pero Cristo cree que tiene algo que hacer en este lugar. Ahora, hay un famoso texto, una declaración de la boca de Cristo. Dice él: el que a mí viene no le echo fuera, y lo mencioné en la oración. El que a mí viene no le echo fuera. Cristo fue a un lugar donde había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, que aguardaban por una tradición, por un invento, por una fantasía, por una fábula, y miraban concentrados el agua. Cuando Cristo entra en aquel lugar, hay una sola persona que está mirando al cielo. Y es el paralítico que por su estado físico solamente mira hacia arriba y está esperando un milagro doble, porque en este caso, este hombre que llevaba 38 años paralítico, el supuesto ángel que iba a bajar a mover el agua, iba a tener que antes empujarlo al agua para que él se pudiera sanar, porque un paralítico no puede entrar al agua. Pero Cristo entró a este lugar y se acercó a él. Vamos a leer desde el versículo 5 para entrar en el contexto bíblico. Dice el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Bien, esta pregunta es muy interesante porque sí, Cristo puede sanar, pero tiene que haber una condición para que se opere el milagro. Hay un cuadro muy lindo que se puede conseguir esta lámina en algunas tiendas locales, donde aparece un poderoso brazo de Dios bajando del cielo y tiene una marca horrible de la hendidura de un clavo, una cicatriz. Pero también se ve otra mano que sale como del lodo, como del fango, y que estira la mano, representa al hombre que acepta la gracia de Cristo, acepta el poder de Dios. Ahora bien, Cristo entra a este lugar, conversa seguramente con él. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Esta parte está omitida, pero dice el texto que cuando supo que llevaba allí mucho tiempo, le preguntó, le dijo: ¿quieres ser sano? O sea, ¿por alguna casualidad te interesa ser sano o prefieres quedarte aquí o ya te va bien como estás? Hay un mensaje importante en este relato, y como decíamos anoche, hay algunas personas que no quieren ser sanos porque están bien diciendo que padecen de la presión, que padecen de la diabetes, que padecen de cualquier otra cosa, y hacen una lista. Bien, una de las razones es la gente que se siente bien cuando se sienten mal. Hay mucha gente que se sienten bien cuando tienen la presión alta para pregonarlo a toda la familia y que sientan lástima por él. Hay otras personas que creen que van a ser sanos solo porque Cristo pasó por allí, como si Cristo fuera aquel ángel de la tradición. Hermano, no es así. Vamos a hacer un paréntesis para explicar dos elementos importantes que como creyentes debemos manejar. Hay bendiciones incondicionales que Dios ofrece al mundo entero como muestra de su amor. O sea, el impío, el pecador, el delincuente, el depravado, el perverso van a recibir destellos de luz, de invitación, de amor de Dios por medio de las bendiciones incondicionales. Seas bueno o seas malo, vas a disfrutar del sol. Seas bueno o seas malo, vas a disfrutar del oxígeno.
Seas bueno o seas malo, vas a experimentar la grandeza de la naturaleza, ir a la playa, ver los ríos correr, los pájaros cantar, la brisa suave en tu rostro, los árboles verdes, las flores con 1000 colores y tantas maravillas que vemos en la tierra, seas bueno o seas malo, seamos buenos o seamos malos. Pero vamos a referirnos ahora a la bendición condicionada a la obediencia. Aunque no podemos hacer de esto una ciencia exacta como las matemáticas, tenemos que entender que hay cosas que le estamos pidiendo a Dios, milagros en nuestra vida, cosas que necesitamos desesperadamente, asuntos que nos angustian y nos atormentan. ¿Cómo podemos salir de estas cosas? ¿Cómo podemos salir vencedores de esto? Pidiéndole a Dios. Ahora, ¿cuál es la condición que Dios pone para obrar? Bueno, allí en 2 de Crónicas 7:14 tenemos la famosa cita bíblica cuando Dios habla con Salomón en un sueño y le dice: si mi pueblo que invoca mi nombre, que lleva mi nombre puesto, si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es un versículo muy conocido. Ahora bien, este texto nos habla de las bendiciones condicionales. ¿Cuándo sucede? Una bendición bajo una condición. ¿Por qué hay bendiciones incondicionales? Porque el impío tiene que saber que Dios existe. Aún el más abyecto pecador va a levantar un día los ojos y va a mirar la puesta de sol y va a mirar las bellezas naturales y tiene la oportunidad de reconocer que hay una mano creadora, porque hoy para todo hay una marca. Si sale un buen tipo de zapato, tiene una marca, y si tiene un buen celular, tiene una marca, y una buena computadora tiene una marca, y la gente busca buenas marcas, buenos diseños, cosas valiosas, cosas duraderas, cosas con capacidad y con recursos. Ahora, cuando tú miras el sol, la puesta de sol, miras el amanecer, ves la luna, ves la lluvia, ves las flores que germinan, cuando tú ves toda esa maquinaria perfecta, eso te tiene que remitir a la mejor marca del mundo: Dios, el Eterno, el Todopoderoso. La gente quiere recibir bendiciones condicionales sin obedecer, sin respetar, sin someterse a la autoridad divina. Y esto es un punto tremendamente difícil, complejo, neurálgico y problemático. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una situación X, estamos pidiendo a Dios, y nosotros mismos nos contestamos: Dios a mí no me oye? Hermano, hay una condición para que Dios escuche tu oración. Hay un mensaje en el libro de los Proverbios que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Si mal no recuerdo, es Proverbios 9:10, si mal no recuerdo. Pero el texto dice así, íntegramente: el que aparta su oído para no oír la ley, al que no le importa la ley de Dios, hasta su oración es abominable. Quiere decir que esto es muy serio. Hay oraciones que Dios responde solamente cuando entramos en una comunión de fe con Él, cuando confesamos nuestros pecados, cuando botamos la basura, cuando sacamos las bolsas de basura para afuera. Entonces Dios va a contestar nuestras oraciones. Hay oraciones que necesitamos desesperadamente que Dios nos responda. Oramos por familiares que están enfermos, por personas que están en angustia, por matrimonios que se están rompiendo, por hijos que están en las drogas, por hijos que están acercándose al peligro, ustedes saben, cualquiera que sea, y necesitamos orar. Pero hay que, antes de orar, hacer un capítulo, hay que revisar. No sé si ustedes recuerdan cuando Josué trae al pueblo de Israel y van a cruzar el Jordán. Vamos a imaginar que el río Jordán era una especie de frontera que tenían los cananeos y se sentían seguros. ¿Por qué? Porque el río Jordán no era un río muy ancho, muy caudaloso,
pero sí era un río muy rápido, muy difícil de cruzar. Era prácticamente una frontera. ¿Qué ejército tan loco se le ocurriría cruzar el Jordán para atacar a los cananeos? Y si no cruzaban el Jordán, tendrían que dar una vuelta tan grande por la llamada media luna fértil. Iba a ser una vuelta tan grande que sus provisiones se iban a acabar y sus caballos o sus ejércitos se iban a agotar físicamente para una batalla tan sangrienta contra ciudades como Jericó. Ahora bien, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán? Tenían que cruzar el Jordán. Entonces Dios le dice a Josué una palabra clave: santifica al pueblo, que mañana voy a hacer maravillas. Hay una condición: Dios va a bendecir, algo va a hacer Dios, porque ese río hay que cruzarlo para atacar esa ciudad que está ahí mismito. Pero el pueblo de Dios tiene que santificarse, porque Jehová va a hacer maravillas. Hermanos, esto está claro, es sencillo. Tú quieres que Dios sane el cáncer, lo puede sanar. Tú quieres que Dios sane la diabetes, la puede sanar. Tú quieres que Dios sane el corazón, el hígado, los pulmones, el coronavirus, lo que sea. Dios puede sanar cualquier cosa si Él quiere, pero hay una condición. Bendiciones condicionadas a la obediencia, a la santidad, al respeto, a la sumisión a Dios. Y cuando el hombre se humilla y ora y busca el rostro de Dios, entonces Dios oye desde el cielo, perdona ese pecado y sana esa tierra, resuelve ese problema. Ahí está clara la promesa de Dios. Entonces, ahora el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Hay condiciones para que Dios sane, ¿sí o no? ¿Quieres ser sano? Y si tú quieres ser sano, si tú quieres que aquel problema se resuelva, si tú quieres que Dios entre en tu casa, que Dios entre en tu familia, tienes que cumplir las condiciones de Dios. Ahora bien, viene una respuesta del hombre que lleva 38 años paralítico. Vamos a pasar a ese capítulo. Dice: Señor, versículo 7, San Juan 5, 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. O sea, Señor, la medicina que cura esto es muy cara. No tengo dinero para comprarla. El Señor no te está pidiendo que le cuentes cuánto cuesta la medicina. El Señor te está preguntando: ¿quieres ser sano? Señor, pero eso es imposible. Tú sabes cómo está este país. Tú sabes cómo están las leyes migratorias. Es imposible obtener nada en estos momentos. El Señor no te está preguntando cómo está la política del país, cómo está la política migratoria, cómo están las cuestiones político o sociales. El Señor te está preguntando: ¿quieres que se resuelva tu problema? Si nosotros nos concentráramos más en Él y no miráramos tanto nuestro entorno, tendríamos vidas más victoriosas, vidas más felices, y nuestro testimonio alcanzaría a muchas personas. La pregunta es sencilla: ¿quieres ser sano? El Señor no conversó con él, no le habló de los patriarcas, no le habló de los profetas, no le habló del fin del mundo. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta del cual es: Señor, el problema que yo tengo es que no tengo quien me meta en el agua para que cuando se agite el agua entonces yo sea sano. Pero la pregunta que Cristo le hizo lo pone a él a pensar en fracciones de segundos, digo yo, no sé qué tiempo le tomaría, mirando el rostro de Cristo, mirando la sonrisa de Cristo, mirando el poder que emanaba de ese rostro, de esa persona. Él recibió una respuesta, seguramente, de sus oraciones, de sus plegarias, en su angustia, en su discapacidad absoluta, total, de entrar en el agua por sí solo, o que alguien lo empujara. O sea, ya él tenía claro en su mente que no tenía quien lo metiera en el agua. Yo no tengo quien me meta en el agua. Lo que vaya a pasar en mi vida tiene que ser un milagro, porque yo no tengo quien me meta en el agua. Aquí hay personas que su familiar está detrás de él, nada más que mirando el agua para empujarlos.
si se mueve el agua. O sea, yo no voy a entrar primero que ese. No existe la más remota posibilidad de que yo entre en el agua. Pero la pregunta que Cristo le hizo no tenía que ver con el agua, ni con el ángel, ni con la piscina, ni con la gente que había allí. La pregunta era directa. Porque él era el único que miraba al cielo. Él era el único que miraba al techo y ahí oraba y clamaba al Señor. Y ahora el Señor dice, ¿quieres ser sano? Vamos a seguir leyendo. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, esto posiblemente ni hubiera pasado nunca. Pero él tenía dibujado en su mente todo lo que iba a pasar, porque a él le pasaba lo peor. A todo el mundo le podía pasar algo bueno, pero a él le pasaba lo peor. Él no tenía quien lo metiera en el estanque, y en caso de que se fuera a meter, seguramente alguien iba a entrar primero que él. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, aquí el evangelista seguramente está omitiendo algo que no pudo describir, que la traducción no nos llegó al español, pero seguramente mientras él le contaba su problema a Cristo, Cristo sonreía y de su rostro irradiaba la luz y el poder de Dios. Y una vez que él conectó con esa fuente de vida, con esa fuente de amor que tenía a su disposición, como respuesta a tantas oraciones y a tanta angustia y a tanto dolor, él no podía imaginar que Cristo, cuando iba para la fiesta, antes de llegar a la fiesta, vino a contestar una oración de alguien que estaba completamente seguro que no tenía ninguna posibilidad. Vamos a pararnos un momento para decirte algo. Está bien que tú sepas que tienes problemas. Está bien que tú sepas que no tienes ninguna posibilidad de resolver tus problemas, porque solamente en ese punto Dios puede trabajar contigo, Dios puede trabajar conmigo. Señor, el único que puede sanarme, el único que puede rescatarme, el único que puedes abrir una brecha de escape para esta situación, eres tú. Por eso estoy orando. Y no voy a parar de orar, Señor, hasta que me respondas mi oración. Eso es muy importante. Nosotros iniciamos etapas de oración con mucho entusiasmo, pero cuando los días pasan o las semanas van cayendo y hay que arrancar la hoja del almanaque de ese mes, empezamos a perder la fe y no seguimos orando. Yo voy a ponerte un ejemplo. Digamos que el Señor quiere trabajar tu fe por medio de tus oraciones. Me estoy imaginando esto. Y voy a comenzar a orar por un asunto muy difícil o imposible, pero nada más que de mencionarle a Dios un asunto imposible, ya estoy honrando su nombre, ya lo estoy alabando, ya lo estoy engrandeciendo, porque Él es el único que puede hacer cosas imposibles. Ahora, vamos a imaginarnos que el Señor diga, acepto tu petición, me glorifica la oración que estás haciendo, estás desarrollando tu fe. Inmediatamente después de tu oración número 64, voy a resolver tu problema. Pero Dios no te dice eso. Dios te observa. Y si la oración número 64 todavía tú estás orando, vas a recibir la respuesta. Lo que Dios no te va a decir nunca es cuántas oraciones Él espera de ti. ¿Por qué? No es que Dios quiere martirizarte ni angustiarte. El asunto es que mientras oramos, purificamos nuestros corazones, desarrollamos la fe, desarrollamos el espíritu, desarrollamos el ambiente no materialista. Y entonces las oraciones repetitivas nos van creando una capacidad para recibir la gran bendición. Dios nos va a dar una gran bendición. ¿No le estamos pidiendo una bendición al Señor? Bueno, tenemos que ser personas bendecidas
para recibir una bendición y darle buen uso. Mucha gente ha recibido la bendición y la han dejado pasar porque su mente no ha estado en armonía con los sagrados principios divinos. Muy importante que Dios te puede dar una bendición inmediatamente que creas y que estés dispuesto a hacer su voluntad. Por eso Cristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Bendito sea Dios. ¿Quién es el único que puede hacer esto? Jesús. ¿Cómo se puede alcanzar cualquier situación, por difícil que parezca? Orando al Señor. Dice el versículo 9, primera parte, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿En qué momento fue? Dentro de una semana, a los meses, fue caminando poquito a poco, se fue levantando, moviendo una rodilla, después la otra. No. Al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hermano, hermana que me escuchas, yo sé que tu problema te puede parecer muy difícil, te puede parecer muy grande. Sin embargo, la solución de ese problema, la solución de esa situación está a la distancia de una oración de fe. Una oración eslabonada. Es una cadena de oración. Este eslabón es la oración de por la mañana. Este otro eslabón es la oración del mediodía. Este otro eslabón es la oración de la tarde. Y si cada día tú pones 2, 3, 4 eslabones, no sabemos en qué eslabón, en qué oración Dios te dice concedido. Ahora, hay una cosa cierta. Cuando Jesús oró frente a la tumba de Lázaro, dijo una frase clave para todo cristiano. Él dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Hermano, que Dios te bendiga y que tu vida cristiana pueda ser en crecimiento. Aléjate un poco de cualquier ambiente, inclusive el ambiente eclesiástico, si no te está aportando los elementos suficientes para desarrollar tu fe. Cristo muchas veces se tenía que alejar de los discípulos, alejar de la gente quien le predicaba y se iba a un lugar solitario a orar. Si te tienes que alejar de tu iglesia un par de semanas o un mes o 2 meses por orar, por angustiar tu alma, por confesar tus pecados, por leer la palabra, por sumergirte en una vigilia, en un ayuno persistente reclamando a Dios, hazlo. Estoy seguro que cuando regreses a tu iglesia serás una bendición para todos los que te escuchen y admiren tu testimonio. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra y por las tremendas definiciones bíblicas, las palabras de Cristo. Todo esto que estamos estudiando va esclareciendo y aumentando nuestra fe y mostrándonos un camino diferente que tú ofreces a todo aquel que te busca con fe. Pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Tú sabes, Señor, cuántos defectos, cuántas fallas, pero tenemos esperanza en Cristo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén.